O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. 1 Pedro 4:7. Ok, bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y es un placer estar aquí con vosotros otra vez, con el propósito de enseñarle bien la palabra de Dios para que puedan entender muchas cosas. Y lo que quiero hacer es hablar hoy de un tema muy importante. Muchos me han preguntado de este tema. Recibo correos electrónicos de muchos y algunos me han pedido, por favor, queremos que haces un video sobre las cosas que vienen, ¿verdad? Las cosas que han de venir. Queremos saber qué pasa al rapto y qué pasa en la tribulación, qué pasa en el Armagedón, qué pasa en el milenio y cosas así. Entonces, después de haber orado mucho, quiero hacer una enseñanza como una serie, ¿verdad? Una serie de enseñanzas de los últimos días. Y lo que vamos a hacer en este domingo, ¿verdad? Y los que siguen, voy a hablar de los últimos días y el primer mensaje será la apostasía, en que enfoco yo en este tiempo antes que venga el Señor, en el tiempo que vivimos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Porque es un tiempo de apostasía. Después, el próximo sermón, hablaremos de el rapto. Después de esto, quiero hacer en esta serie la enseñanza de la tribulación. ¿Qué dice la Biblia de la tribulación? Después quiero hablar de Armagedón y después el milenio. Aquí está el rapto, ¿verdad? Entonces, será un buen serie, ¿verdad? De enseñanzas y en YouTube y en Vimeo. Me gustaría poner ahí, ¿verdad? El parte 1, el parte 2, para que podamos ir en orden de cuándo han de venir las cosas. Porque muchos me han preguntado, ¿verdad? ¿Y en el milenio cómo vivimos? ¿Estamos en cuerpos naturales o en los cuerpos glorificados? Y muchas preguntas. Y por esto pienso que es bueno enseñar en orden de las cosas que han de venir. Y hoy enfocamos en el último tiempo, el tiempo aquí antes del rapto. Un tiempo en que la Biblia llama un tiempo de apostasía. Entonces vamos a comenzar. Acabo de enseñar esto en inglés, ¿verdad? Y salió muy bien. A ver cómo sale en español. A veces cuando predico más que una hora, ahora tengo que hacerlo en español. Cuesta, ¿verdad? Pero gracias a Dios tomé un poco de café y café es el aceite de la lengua, si hablas en español. Y no puedo hablar en español sin tomar café, ¿verdad? Entonces he tomado mi café y ya estoy listo. Y espero que esto sale bien para que podamos aprender juntos acerca de los últimos días. Busqué en inglés la palabra últimos días. Y hallé que últimos días viene 8 veces en la King James. También usa otras palabras, como en español miramos postreros días, lo mismo, últimos días. Y lo que quiero enseñarle es lo que la Biblia dice de los últimos días. Pero antes quiero explicar de qué es últimos días. Hablando de esto, uno me dijo, ¿y por qué dices últimos días cuando habla de rapto si hay otro 1000 años después? A mí no resuena que es los últimos días, porque ya en el futuro hay más tiempo.
pues es cierto, la tribulación es 7 años, en el milenio 1000 años. Entonces hay en el futuro, después del rapto, otro 1007 años. Pero cuando hablo de los últimos días, hablo de los últimos días de la iglesia. ¿Me entiendes? Del tiempo de la gracia. Ese es el tiempo de la iglesia. Y cuando habla Pablo y otros de los últimos días, hablan de este tiempo antes del rapto. Y a veces de este tiempo en la tribulación. Entonces, según la palabra de Dios, los últimos días empiezan con este tiempo. Y por esto debo explicar, ¿verdad? Para que puedas entender, cuando hablo de los últimos días, hablo de cómo la Biblia habla de los últimos días del tiempo de la iglesia. Para que entiendas bien. Ahora, me gustaría comenzar por medio de leer primero de Timoteo, capítulo 4. Aquí tenemos el apóstol Pablo hablando de los últimos días. Y primero de Timoteo 4, 1 y 2 leímos. Pero el Espíritu dice expresamente, aquí Espíritu tiene E mayúscula, es el Espíritu Santo que está hablando. Dice expresamente que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe, es decir, que cambien de la verdad a una mentira. Apartan de la fe. Han apartado de la fe. En versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. Entonces son mentirosos. Vivimos nosotros en un tiempo de mucho maldad. Y un tiempo donde hay muchos mentirosos. Casi nunca en el tiempo de la historia del mundo hemos visto tantos que mientan. Los políticos mienten. Pero hasta los predicadores mienten. Muchos han apartado de la fe. Y mire lo que dice, de la fe. Y ya están enseñando no la fe de salvación, pero doctrinas de demonios. Dice aquí que en los últimos tiempos levantará Satanás muchos demonios que irán alrededor del mundo enseñando sus propias doctrinas en vez de las doctrinas de la Biblia. Y esto nosotros podemos ver. Desde los años 1800 han levantado muchas denominaciones falsas en el mundo, enseñando cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios. Denominaciones modernas, nuevas, solo tienen 100 años o 150 años. Poco tiempo han existido enseñando cosas nefandas que no hay en la Biblia. Entonces, en los últimos días de la iglesia, será muchos que apostatarán de la fe. Es decir, apartarán de la fe y no quieran de la palabra de Dios. Apartarán de la fe. Aquí voy a poner. Apartarán. ¿De qué? De la fe. Muy importante esto. De la fe. Ahora, con esto dicho, me gustaría leer 2 de Tesalonicenses, otra vez Pablo hablando de qué va a pasar en los últimos días. 2 de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie. ¿Por qué? Porque por medio de demonios, bajo la posesión, podemos decir, o la influencia de demonios, andan muchos para engañarte. Por esto debemos guardar bien la fe y la palabra de Dios para que no nos engañen. Pero dice en 2:3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo que vendrá después del rapto. Ahora, al momento que pase el rapto, es cuando está revelado el anticristo. Pero no vendrá aquel día, el rapto, hasta que viene primero la apostasía.
¿qué es la apostasía? No me gusta ir al griego mucho, ¿verdad? Yo aprendí en el Instituto Bíblico el griego, 3 años. Leí, escribí el griego. Y no me gusta hablar del griego porque yo tengo la palabra en español. ¿Para qué? Necesito este idioma, ¿verdad? Pero es interesante que en el griego, la palabra aquí, apostasía, se escribe apostasía, así. Apostasía. Apostasía pronuncia en griego. Apostasía. Pues es igual en español, apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartando de la verdad, apartando de la fe, apartando de lo que es la verdad. Pero fíjese, hemos leído en 1 de Timoteo que apartaron de la fe. ¿Qué es la fe cristiana? ¿Qué es la fe cristiana? En otras palabras, ¿qué es la fe que tenemos que tener, que debemos tener? Pues la fe que debemos tener es el Evangelio. Muchos me dicen, pues, tú siempre mencionas el Evangelio. Claro que sí, porque esta es la única manera de ser salvo. Es por medio del Evangelio. Y si uno no escucha el Evangelio, ¿cómo puede ser salvo? Y si uno no acepta el Evangelio, confiando en el Evangelio, no puede ser salvo. Entonces, esta es la cosa más importante. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, muchos que dicen que son cristianos, dicen, yo creo que Cristo murió y resucitó. Ajá, pero esto no es todo. El Evangelio dijo el por qué murió y resucitó. Por nuestros pecados. Y muchos hoy en día hablan del Evangelio, que dicen que son cristianos, pero nunca mencionan esto. Esto es lo que salva. Es por fe. Salvo por fe. Muchos hoy en día han apartado de la fe. Es decir, que no predican el Evangelio. Lastimosamente. Hace poco prediqué un mensaje que se llama ¿qué es un cristiano? Y mostré allí que uno puede decir que es un cristiano, pero en verdad no es. Aunque que dice que sí, en realidad no es un cristiano, porque un cristiano verdadero, según la palabra de Dios, es uno que ha por fe aceptado el Evangelio. Entonces hay muchos hoy en día que son apóstatas. Han apartado de esto. He contado en otros videos, pero tengo que contarlo otra vez. Yo he predicado en mi vida por lo menos en 200 iglesias. Y cuando voy a una iglesia para predicar, si me invitan, me gusta preguntar, ¿quién aquí me puede enseñar qué es el Evangelio y dónde se encuentra en la Biblia? ¿Dónde está el pasaje que dice, esta cosa, este es el Evangelio, esto es? Solamente 10 veces han contado bien. Es decir, en más que 190 iglesias, la gente me miraban así. Como un búho, ¿verdad? Como este. Pues el Evangelio no sabemos. ¿Cómo es que podemos guardar y predicar el Evangelio si no sabemos qué es? Y para mí era una vergüenza ver que hay muchas iglesias y mucha gente que dice que son cristianos, pero ni idea tenían de qué es el Evangelio. Ni idea. ¿Cómo puede ser un cristiano si somos cristianos por confiar en el Evangelio si uno no entiende ni sabe dónde es? Y si nunca ha escuchado, ¿cómo puede aceptar? ¿Cómo es, otra vez, cómo es que uno puede aceptar y confiar en algo que no han escuchado? Pero hoy en día hay muchas iglesias que nunca han escuchado el Evangelio, ni idea tienen de qué es. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de apostasía. Y que muchos que dicen que son cristianos han apartado de la fe. ¿Qué significa esto? Han apartado de la predicación del Evangelio. Y hoy en día, muy triste, hay pocos que prediquen el Evangelio. El otro día alguien me envió un correo electrónico y me dicen,
Bueno, yo pienso que usted y yo somos los únicos que predican el Evangelio, me dijo. Y yo dije, ¿por qué? O dijo aquel, mire, yo voy repartiendo folletos, hablando a gente que dice que son cristianos, hablé con muchos pastores, visitando iglesias y siempre pregunto cuál es el Evangelio, dónde se encuentra en la Biblia y nadie sabe. Y deben saber porque esto es como somos salvos. Entonces yo dije, pues así es la señal del tiempo en que vivimos. Muy pocos entienden lo que es la fe que salva, porque la mayoría han apartado de la fe. Estamos nosotros en este tiempo de apostasía. Ahora, vamos a 2 de Pedro. Voy a leerte mucho más versículos que hablan de los últimos días. 2 de Pedro 3, 1 a 9. Muy triste en el tiempo que vivimos, que han apartado los que dicen que son cristianos. Es muy triste, pero así es el tiempo en que vivimos. Por esto, por lo cual leímos 2 de Pedro 3:1. Pedro diciendo, carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, en las cuales por recordaros, despierto vuestras mentes puras. Hay que despertarse, hay que fijar, wow, ya estamos en este tiempo en que no predican eso. Por esto debemos predicar aún más a esto. Y otra cosa, bueno, un predicador muy antiguo, el Carlos Spurgeon, siempre dijo, un predicador no debe predicar 4 mensajes sin por lo menos mencionar el Evangelio una vez. Bueno, para mí, nunca debe predicar ningún predicador sin mencionar en cada mensaje por lo menos una vez el Evangelio, digo yo. Porque esta es la predicación, es la fe que salva, fe en el Evangelio. Pero aquí dice, seguimos, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postremeros días, los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento, la venida de Él? Y más y más y más, hasta ahí voy a leer, ¿verdad? Pero está diciendo Pedro que en los últimos días vendrán burladores, gente que van a burlar. Cristo dijo que va a venir, muchos que burlan la palabra de Dios y los cristianos verdaderos. Atacan a la doctrina sana, porque están engañados por los demonios, y siguen a otra enseñanza. Por esto burlan a los cristianos verdaderos. Vamos a ver, Judas. Me gusta el libro de Judas. Vamos a Judas. ¿Habla Judas de los últimos días? Claro que sí. Judas, y versículos 17 hasta 20. Judas nos dice, mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que de antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ok, debemos tener en memoria las palabras que antes fueron predicadas, porque hoy en día no predican, ¿me entiendes? Ya han apartado, están en la apostasía. Y dice, 18, como os decían que en los postreros tiempos habrá burladores que andarían según sus propias malvadas concupiscencias. Casi igual que dice Pedro. 19, estos son los que se separan a sí mismos sensuales, no teniendo el Espíritu. Son gente carnal. ¿Por qué carnal? Las de apostasía, apóstata. No puedo decir apostates, no sé por qué. Apóstitas, bueno, aquellos que están en la apostasía, le digo. ¿Por qué son así, carnales? Porque no tienen el Espíritu. Cuando recibimos por fe, confiando en Cristo y el Evangelio y su sangre derramada, estamos sellados con el Espíritu Santo. Y como cristianos verdaderos andamos en el Espíritu. Aquí miramos a gente que dicen que son cristianos que no tienen el Espíritu porque negaron el Evangelio que salva. Por esto todo lo que hacen en la carne. Y los espíritus seductantes han engañado a ellos para seguir aún más la carne. Entonces, como dice aquí,
como son, sensuales. Solo piensan en cosas carnales. Muchos son perversos en sus mentes. Siguen a la pornografía y cosas así. Solo piensan en el sexo y no en Dios. 20, mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima, ¿qué? Fe. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esta es lo que debemos predicar. Esta es lo que hace un cristiano verdadero. La fe. ¿La fe en qué? El Evangelio. Y si uno apartado de esto, es uno de estos. ¿Me entiendes? Pero qué vergüenza, vivimos en un tiempo en que hay poca fe. Y pocos que prediquen de verdad el Evangelio que salva. Vivimos en un tiempo de muchas denominaciones y la mayoría de ellos, carnales dicen que es por obras tú puedes ser salvo. Están predicando en contra del Evangelio, porque el Evangelio dice es por la obra de Cristo que somos salvos. No puedo salvar a mí mismo, no puedo lavarme de mis propios pecados. Dios no me puede aceptar en mis pecados. Vengo a Cristo, quien me lavó en su sangre. Es Él que me salvó por fe. Y ellos dicen, no, tú puedes salvar a sí mismo. Mentira. Cristo es el Salvador. Hay que venir a Él por medio de la fe en el Evangelio. Segundo de Timoteo, otra vez miramos a Pablo. Me gusta leer mucho de lo que dice Pablo aquí. Segundo de Timoteo 3:1 y adelante. Dice, esto también sepas que en los postreros días, últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Pues aquí estamos, en estos tiempos peligrosos. Mucho peligro en el mundo. Muchos asesinadores, muchos robadores. ISIS, los musulmanes andan cortando cabezas y quieren matar a otros. Es un tiempo muy peligroso. ¿Por qué tan peligroso? Porque han apartado de lo que salva. Han apartado de esto. Entonces están muy afuera de Dios y lo que Él enseñó. Por esto andan en la carne y son malvadas. Si el mundo está lleno de gente malvada, entonces es un tiempo de peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin efecto natural, como los homosexuales, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Traidores, hoy en día hay muchos traidores, los políticos en contra de las leyes, ¿verdad? Andan haciendo cosas malvadas. Temerarios, hinchidos, amadores de deleites más que amadores de Dios. Interesante. Miren lo que dice el versículo 5. Teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella, a los tales también evita. Estos apóstatas, lo dije bien, ¿verdad? Ellos tienen una apariencia de Dios, de piedad. Andan diciendo, soy cristiano, pero no son. ¿Por qué no son cristianos de verdad? Porque han negado el poder. ¿Qué es el poder? Romanos 1:16, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación. Niegan el Evangelio, niegan lo que salva, la fe santísima. Entonces son perdidos. Con apariencia de piedad, pero niegan el poder. No son salvos. Aún más dice 6, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, engañando. 7, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8, esto es muy bien. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Por qué? Porque están engañados, siguiendo doctrinas de demonios. Resisten las doctrinas de Dios
y porque andan en la carne y no en el espíritu, han aceptado las doctrinas de demonios. Entonces resisten la verdad. Y dice aquí, hombres corrompidos de mente, reprobados en cuanto a la fe. Reprobados, perdidos, no son salvos. No quiero nada de la fe de Dios y la salvación. Aunque que dicen que son cristianos, no son salvos. Resisten la verdad. 9 más no irán muy adelante porque su locura será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Entonces aquellos hoy en día que dicen que son cristianos y no son salvos porque han apartado de la fe, son gente perdido, pero religioso. Y dicen somos seguidores de Jesús, religiosos, pero perdidos. ¿Quiénes son en verdad? Los que mataron a Cristo. Los fariseos, los saduceos. Los fariseos andaban así, amamos a Dios, y adentro eran muy sucios. Concupiscencias tenían. Querían robar de las viudas, dice Jesús. Fuera aparecieron como hombres de Dios, pero adentro lleno de demonios y doctrinas falsas. Miremos la apostasía. Y aquí está el tiempo en que vivimos, en este tiempo de apostasía. Muchas cosas que quiero decir, pero vamos a la revelación. Quiero mostrarle algo interesante y no quiero ir muy largo, pero pienso que debo poner aquí esta enseñanza porque habían algunos que me han enviado correos preguntándome, Don Roberto, por favor enséñeme de la iglesia, de las 7 iglesias. Y miramos una cosa interesante mientras que miramos a las 7 iglesias, porque miramos el último, la Odisea, que corresponde con este tiempo de apostasía, y podemos entender quién es esta iglesia y lo que hace. Pero antes de comenzar, vamos a Revelación 1:4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, cuando leímos el libro de Revelación y las 7 iglesias, miramos una cosa interesante. No solo aplican estas iglesias a una sola cosa, tiene una triple aplicación. Es muy interesante esto. Literalmente había en el tiempo de Juan 7 iglesias en Asia. Juan está escribiendo a las 7 iglesias que vivían, que existieron en su tiempo. Pero también muchos han hecho esto. Tú puedes ir a internet y buscar esto. Corresponden las 7 iglesias con 7 periodos de tiempo durante el siglo o la dispensación de la iglesia. Y aún más he escuchado varios predicadores hablando de esto, y es muy interesante. Dicen ellos que también en el futuro puede aplicar estas 7 iglesias a 7 iglesias en la tribulación, iglesias de los judíos. Ese es el futuro. Bueno, no sé, pero es una cosa que enseñó ellos. Tiene sentido, es interesante eso, ¿verdad? Porque Juan no es nuestro apóstol es Pablo. Y habla aquí de las iglesias, algunas cosas interesantes, como ellos deben perseverar, que ellos deben andar bien y hacer buenas obras para que Dios les acepta. Bueno, en que estamos ahora, no somos salvos por obras. Entonces había alguna confusión entre algunos a quién exactamente escribió Juan y quiénes fueron las 7 iglesias. O bueno, la enseñanza interesante que muchas iglesias hoy enseñan es que las 7 iglesias corresponden con 7 diferentes periodos de tiempo del tiempo de la iglesia. ¿Me entiendes esto? Entonces el primero era Éfeso, era en el tiempo de Jesús y el tiempo de Pablo y todo. Y el último, la Odisea, es el tiempo el último antes que el rapto y cómo es la iglesia en este tiempo. Ahora voy a poner aquí Éfeso. Y es Sardi. Bueno, en inglés conozco, en español no. Vamos a ver. Éfeso. El otro es Sardes.
o Smyrna, perdón, Smyrna. Smyrna. Déjenme poner los nombres, por favor. Smyrna. Pérgamo. Esto conozco. ESPT. Tira. Sardis. ¿Es Sardis? Perdón. Sí, Filadelfia. Y el último es Laodicea. Laodicea. Ok, lo que voy a enseñarle es una cosa espantosa e interesante. Porque si miramos a las 7 iglesias aquí en Revelación y pongamos a ellos, cada uno, entre el tiempo de la iglesia, cómo corresponden ellos, miramos una cosa muy espantosa. Porque caben exactamente, y lo que pasó y lo que Dios dice a cada uno parece que en verdad pasó en la historia de la iglesia en este periodo de tiempo. ¿Me entiendes? ¿Cuánto tiempo durará la iglesia? Oseas 6, versículo 1 a 2. Jesús o Dios está hablando y dice a Israel: después de 2 días, en el tercer día, os levantaré. ¿Por qué dice así? Está hablando a Israel y dice: en el tercer día os levantaré. La tribulación es un tiempo en que Dios va a trabajar con Israel otra vez. Pero Israel rechazó a su Mesías y por esto cambió de judíos a gentiles, y la mayoría de la iglesia era gente gentil que han aceptado al Señor. Y hablando en Oseas, la profecía: después de 2 días, en el tercer día, os levantaré, dice el Señor. Interesante, porque segundo de Pedro 3:8 nos explica que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿O cuántos años hay en este tiempo, en el periodo de la iglesia? O algunos más o menos dicen 2000 años. Porque Cristo murió aquí, y aquí estamos en 2016. Pero debemos contar de cuando murió el Señor. Entonces tenemos más o menos alrededor de 2000, te dije 200, perdón, 2000 años más o menos de este tiempo de la iglesia. Entonces lo que yo hice es, yo tomé 2000 y división entre 7 salió 284 o 85.71. Pero vamos a hacerlo 286. A ver si me puedes entender y puedo explicar lo que hago. Tomé 2000 años, porque más o menos es 2000 años este tiempo de la iglesia. El tercer día, después de 2000 años, Cristo trabajará otra vez con Israel. ¿Entienden? Ok, y si queremos dividir las 7 iglesias entre este tiempo de 2000 años, tenemos un periodo de más o menos 286 años en cada periodo. Entonces la iglesia empieza aquí, entonces esto termina a 286. Esto termina a 570. Esto termina a 855. Esto termina a 1140. 1425. 1000, no me recuerdo si era 11 o 10. Pienso que eran 11. Y aquí hasta el rapto, cuando viene. Y lo que hemos hecho entonces, y yo no hago por gusto, muchos eruditos, muchos predicadores, muchos enseñadores o maestros de la Biblia han enseñado las 7 iglesias así. No solamente 7 iglesias en Asia en el tiempo de Juan, pero representan cada una de las 7 iglesias un periodo en el tiempo de la iglesia. Y miramos cada uno más o menos cuándo era el tiempo. Pensando en esto, buscamos a estos. Mira, yo no voy a ir muy en detalle, ¿verdad? Cada uno, pero más o menos mencionaré para que podamos ver, ¿en verdad funciona esto? Más o menos sí. Revelación 2, versículo 1 a 2, escribe a la gente de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas
Versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una cosa espantosa, ¿verdad? Hace poco prediqué un mensaje, y el mensaje era, ¿existen hoy en día? ¿Hay hoy en día los apóstoles? Y mostré de la Biblia que los apóstoles eran 12, pero uno malo, Judas. Y él murió. Entonces Dios tomó no solo a Pedro y los otros, Dios escogió a Pablo. Y tenemos 12 apóstoles. ¿Y sabes qué? Pablo nos enseña que él era el último apóstol. Y que después de él no había apóstoles. ¿Por qué? Porque apóstoles tenían señales. Y los señales Dios usó con los judíos. Y cuando los judíos rechazaron a su Mesías, no necesitaban señales más, porque Pablo nos enseña, como el último apóstol, que vivimos por fe, no por señales, no por vista. Entonces, según la palabra de Dios, los apóstoles cesaron. Y hoy en día, y durante todo el tiempo de la iglesia, ya no hay apóstoles. Y qué interesante que aquí está diciendo en este periodo acabaron los apóstoles. Y si uno se levantó diciéndose que es un apóstol, ¿es qué? Un mentiroso. Era Pablo que dijo que habían obreros falsos, apóstoles falsos, dice él, en su tiempo. Y aquí en este tiempo habían algunos que levantaron diciendo, somos apóstoles, y fueron hallados mentirosos. ¿Cuándo murió el apóstol Pablo? 69, 70 después de Cristo, más o menos. ¿Cuándo murió Juan? 90 algo después de Cristo. Entonces cabe en este tiempo que Dios tenía apóstoles, pero ahora cambió de apóstoles a solo pastores y diáconos, y misioneros, y predicadores. Aún una oficina que no hay, que no existe hoy en la iglesia, es apóstoles, porque acabaron los apóstoles. ¿Y cuándo pasó? Durante este periodo. Qué interesante, ¿me entienden? Miramos el otro. Dice aquí de Smirna. En 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Smirna. El primero, el postrero que fue muerto y vive, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son? Te voy a decir. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 286 hasta 570. ¿Sabe qué pasó? En 313 después de Cristo, todavía había un edicto. Hablando esto, Roma se levantó y empezó a matar muchos cristianos. Pérgamo, lleva acento, ¿verdad? Entonces aquí miramos la persecución y mire lo que dice el Señor. Los que se dicen de ser judíos y no lo son de la sinagoga de Satanás. En 325 después de Cristo, había un hombre que se llamaba Constantino, el emperador de Roma, que juntó la iglesia con el Estado. Y allí empezó la iglesia de Roma, la iglesia católica. Ahora, la iglesia católica es una iglesia que dice que son judíos. Hay una enseñanza de la teología de reemplazamiento o algo así, no sé exactamente cómo decirlo, pero es la teoría que enseña la iglesia católica que Dios terminó con los judíos y que todas las promesas que Dios había dado a los judíos ahora va a ellos. Y ellos dicen que son los judíos, entonces. No,
aquí Dios trabaja otra vez con los judíos, son mentirosos, pero es la enseñanza que levantó en este periodo, en este tiempo, cuando Roma se juntó con la iglesia y comenzó una iglesia falsa, la iglesia católica romana. ¿Y quiénes son? Sacerdotes. ¿Debemos tener sacerdotes hoy? Claro que no. Ni fue sacerdote Pedro, ni Pablo, ni los demás. Pero ¿quién tenía sacerdotes? Los judíos. Entonces esta iglesia de Roma quería decir que son judíos y no son. ¿Me entiendes? Mira al otro. Todo podemos ver durante los periodos cómo está formando y cómo está trabajando durante el tiempo de la historia de la iglesia. Y había la iglesia verdadera, los que confiaron en el Evangelio, y una iglesia falsa de Roma que empezó a perseguir y matar a los que confían en esto. Vamos a ver. Revelación 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, o en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado la fe, esta fe. Y dice, aún en aquellos días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? Dice aquí, 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú retienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Y habla de ídolos y fornicación. Durante este tiempo, en Pérgamo, levantó mucho la iglesia católica romana y empezó a matar a los cristianos verdaderos. Y ellos dijeron, solo la iglesia es salva y tú tienes que tomar la misa y hacer todo lo que digamos, si no matamos. Pero la iglesia verdadera, los paulicianos, los valdenses, los cataray, los albajenses, fueron matados por esta iglesia. ¿Por qué? Porque no bautizaban sus niños y no confiaban en la iglesia, confiaban en el Evangelio de Cristo. Y tú puedes ver la historia de la iglesia católica y cómo es una iglesia llena de sangre en sus manos. Siempre ha existido 2 iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Y Dios mismo está hablando de la iglesia de Roma, de la iglesia que mató muchos, y dice, ahí está sentado Satanás. Su silla está en Roma. Roma gobernaba el mundo y Satanás sentaba en el trono. Ahora, Roma se juntó con el cristianismo, hizo la iglesia católica romana y perseguía a los cristianos verdaderos. ¿Ve que todo explica ahí las 7 iglesias, la historia? ¿Y qué tenían ellos? Dice, ídolos y fornicación. Bueno, la iglesia católica adoraban a ídolos. Y dice que los sacerdotes no pueden casarse. Entonces, ¿qué hicieron? Fornicaron. Entonces, ¿qué pasa? No me digas así. No, es la verdad. Yo fui una vez a México. Yo fui a la Ciudad de México y me dieron una guía. El guía me enseñó toda la catedral de la iglesia católica. Y yo le pregunté, quiero saber algo. Esto es muy bonito, ¿verdad? Pero para mí no importa. Yo dije, ¿dónde están los túneles? De un lado a otro lado abajo. Y él me miró como un arqueológico. Él y dijo, miró alrededor. ¿Cómo sabías tú que había túneles? Y yo dije, pues, ¿por qué los católicos son fornicarios? Y los sacerdotes no se casan. Entonces siempre tienen un túnel de un lado hasta donde están las monjas para fornicar con ellas. En cualquier lugar donde he ido, siempre había túneles abajo de la iglesia católica. Entonces, ¿dónde está? Y el hombre miró alrededor y dice, tienes razón, hay túneles aquí que van de aquí, donde están los monjes, hasta donde habían las monjas. Pero no digamos nada de eso a otros. Y él me dijo, yo había entrado ahí, yo conozco que están, pero no digas nada. ¿Por qué? En Francia había un lugar de los monjes, y allí cerca de las monjas. Y entre los dos había un pozo grandote. Descubrieron en los años 1960-70. Los esqueletos de más, oiga bien, de más que 5,000 bebés. ¿De dónde venían?
venían del acto de fornicación entre un monje y una monja. Y cuando se embarazó ella, mató a su hijo y echó en el pozo. 5,000 actos de no solo fornicación, de homicida. Asesinos son. Esta es una religión de fornicación de Satanás. Por esto la Biblia habla en Revelación de la Iglesia Católica como la gran ramera llena de fornicaciones. Bueno, seguimos pues, hablamos de Tiatira. Tiatira miramos en versículo 18. Te escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus hijos como llama de fuego, más y más y más. Mira, Dios dice aquí, versículo 19, conozco tus obras y caridad y servicio de fe y tu paciencia y tus obras, y las postreras son más que las primeras. Mas tengo unas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y mucho más que habla allí, ¿verdad? Habla de la doctrina de ella. ¿Quién es ella? Como te dije, la gran ramera y sus doctrinas falsas. En este tiempo la Iglesia Católica Romana se levantó mucho. En los tiempos de oscuridad llamaron. Un tiempo en que todo el mundo estaba bajo las enseñanzas de esta iglesia falsa. Muchos murieron sin Cristo, porque tenían otra enseñanza aparte de esto. Otra iglesia aparte de esta. Siempre existían la iglesia verdadera, pero fue perseguido por los de Roma en este tiempo. Miramos a Sardes. Sardes, ¿cómo dice este? 3, 1 al 4. Escribe el ángel de iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice, acuérdate, versículo 3, pues de lo que has recibido. Y mire 4, tienes unos pocos nombres aún en Sardes que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y está hablando más y más y más. Sardes, ensuciaron. Era muy sucia la iglesia en este tiempo. Martín Lutero habló cuando él visitó a Roma. Se espantó porque el Papa tenía muchas putas, dijo. Estaba el Papa vendiendo mujeres. Había mujeres que, según la historia que he leído yo, que había mujeres que entraban en el templo laterense y tenían miedo a orar solo porque el Papa venía y violaba a las mujeres hasta ahí en el altar por las fornicaciones de esta iglesia. Si no me crees, lea el libro de Cipriano de Valera, escrito en 1588, se llama El Papa y la Misa, donde él da la historia verdadera de esta iglesia sucia, malvada de la ramera. Pues vamos a Filadelfia, versículo 7, capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abra y ninguno cierra, el que cierra y el ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y aquí te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar porque tú tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué pasó en este tiempo, en este periodo de Filadelfia? En 1611 salía la Biblia King James. La Biblia King James es la Biblia más pura que ha existido en el mundo. La reformación comenzó alrededor de este tiempo. Muchos apartaron de la iglesia católica. En 1500 algo había el rey Enrique que dijo a la iglesia católica, no queremos nada de usted. Y se apartó y comenzó la iglesia de Inglaterra. Muchos tenían sus ojos abiertos, fijando, mire, esta iglesia es de una ramera, es de Satanás, mata, fornica, mienta, y ni tiene la palabra correcta. La Vulgata de los católicos que hizo Jerónimo es una Biblia perversa. He leído las palabras mismas de Jerónimo, que escribió la Vulgata en 400 después de Cristo. Y él dijo, si hubieran conocido ellos los errores que tengo en mi Biblia, me habrían muerto,
me hubieran matado, dijo. Confesión de él que tradujo la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica. No, descubrieron los textos recibidos, descubrieron los textos puros. Y después del tiempo de oscuridad, la palabra de Dios es así, viene de estas fuentes. Hicieron la Biblia King James y de ahí viene más avivamiento de cualquier otro tiempo en la historia del mundo. 1569 y 1602, Reina y Valera trataron poner una Biblia pura en español. Hicieron buen trabajo, pero no era perfecto, ¿verdad? Ahora uso yo la Biblia 1602 purificada, en que mi iglesia en Monterrey puso más acercó a la King James para que lea con esta Biblia. Entre los años 1800 salió de Inglaterra y los Estados Unidos gente, misioneros predicando de esta Biblia, y había más avivamiento en todo el mundo por esta Biblia. La gente despertó y echó fuera la iglesia falsa de Roma. Y como Dios alumbró al mundo con la palabra, han guardado la palabra, dice. Gracias a Dios. Y todo esto dije porque quería llegar al último. Ve cómo leímos de estas 7 iglesias, cómo resuena de lo que pasó en la historia. Ahora nosotros vivimos aquí. Estamos nosotros bajo la iglesia Laodicea. ¿Qué dice la Biblia de esta iglesia? Pues es una cosa muy espantosa porque miramos exactamente lo que estuve enseñando al principio, que estamos en un tiempo de apostasía. Y miramos claramente la apostasía cuando leímos Revelación 3, empezamos en 14. Escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses. Aquí estamos bajo el periodo de Laodicea. Dice, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, pero más porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Dios dice, tú me haces querer vomitar. Quiero vomitar, dice el Señor cuando lo miro. Que no eres caliente, no prediquen el evangelio verdadero, ni son fríos. Están con apariencia de piedad, pero no píos, no tienen piedad, no prediquen la verdad. Aún más dice, 17, porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Muchas iglesias hoy en día se llama iglesia mega. Una mega iglesia, con edificios grandes, con mucho dinero, y miren a nosotros cuánto que tenemos. Pero enfoquen ellos en las cosas carnales, en las cosas materiales, no en las cosas espirituales. Y miren lo que dice. Piensen ellos que son ricos, que no necesitan nada. Y dice Dios, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Físicamente son ricos, de verdad. Espiritualmente miserable, pobre, cuitado, ciego, desnudo. No son salvos. 18. Yo te aconsejo que de mí compras oro afinado en el fuego. Pedro nos dice que la fe es como oro afinado en el fuego. No tienen fe en el evangelio, son perdidos. Y aún más dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico espiritualmente, y vestiduras blancas para que seas vestidos y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Son ciegos y desnudos. La Biblia dice que cuando somos salvos Dios nos da una vestidura blanca, ¿verdad? Ellos no tienen. ¿Por qué? No son salvos. No predican a esto. Son carnales, fingiendo ser cristianos cuando no son. Pretend en inglés, fingiendo en español. Dice 19, yo te reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celosos y arrepiéntete. Y oiga bien el versículo 20. He aquí yo estoy de pie a la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de la iglesia. Jesús está hablando.
Aquí estoy a la puerta. ¿Y qué hacen? Cierran la puerta con candado. Y Jesús está afuera diciendo, ¿por qué no me invitan a entrar? Todo lo que hacen en mi nombre, pero no me quieren adentro. No entiendo. Y ahí dice, estoy de pie a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando. Me gustaría entrar a su iglesia. Y estar adentro, cállese, estamos aquí adorándote. Pero no le permiten entrar. ¿Cómo es esto? Es algo que muestra que han apartado de la fe. No son salvos, ni quieren como ser salvos, como dice el Señor. Quieren hacer su propia religión con sus propias doctrinas de demonios, de Satanás, no de Dios. Adorando en su propia forma. Y ni pensaron en preguntar a Dios si hacen bien. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros estamos en este tiempo, en un tiempo en que apostatarán de la fe. Y no prediquen la verdad, prediquen mentiras. Y ni son salvos. Tienen apariencia de piedad, pero no son piadosos, son perdidos. Judas 1, 3 al 4, mire lo que dice. Judas 1, 3, amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros. Sí, es necesario que nosotros guardamos y predicamos el evangelio verdadero. Y dice aquí, exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Fue dado a los santos para predicar, porque esto salva. Pero una vez dado, ahora no quieren. Por esto debemos nosotros contender eficazmente por esto, porque había un tiempo en que no predican, ni son salvos. Y aún más, mire lo que pasó. ¿Por qué no predican el evangelio hoy en día los laodicenses? Versículo 4, porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Nieguen a Jesucristo y han convertido el evangelio y la gracia a lascivia. Es decir, que piensan que no son salvos por gracia, son salvos por obras. Entonces han apartado de la fe el evangelio. ¿Por qué? Porque entraron ciertos hombres llenos de demonios, jesuitas podemos decir. El movimiento ecuménico podemos decir, donde entraron comunistas y jesuitas para decir a los que creen a la verdad, no, venga con nosotros, es mejor lo que predicamos. Pero la Biblia dice que debemos evitar de ellos, porque ellos evitan a Dios. Segundo de Timoteo 3, pocos versículos más, ¿verdad? Era muy claro el mensaje, pienso, pero quiero que leas todo y entiendes todo. Vivimos en un tiempo en que la mayoría de los que dicen que son cristianos han apartado de Dios y de la fe, y por esto no son salvos, porque ni prediquen la fe que salva. ¿Me entiendes? Esta es la apostasía. Y fue profetizado que esto pasará antes que viene el rapto. Aunque que es malas noticias, las buenas noticias es que el rapto es lo que sigue, lo que viene. Segundo de Timoteo 3:10, hablando del apóstol Pablo otra vez. 3:10 y adelante dice, tú empero has conocido plenamente la doctrina mía, Pablo dice, la manera de vivir, el propósito, la fe. ¿La fe de quién? La fe de Pablo, la fe en el evangelio, la longanimidad, la caridad, la paciencia y las persecuciones, las aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, mas de todas ellas me ha librado el Señor. Mas aún todos los que vivieron piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Será más apostasía, más que apartan de eso. Por eso más importante predicar el Evangelio. Así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina. Oiga, leímos la palabra de Dios, seguimos lo que Dios dice porque es útil para la doctrina. ¿Qué hacen ellos? Evitan la verdad y siguen a las doctrinas de Satanás. Más y más y más ahí. 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Lucas 18:8. Jesús pregunta si cuando Él viene hallará fe en la tierra. Porque tanto que han apartado de la fe, muy pocos tienen la fe verdadera. El mundo odia a los cristianos, no quieren nada con ellos. Vamos a Lucas 17 y terminaré. Lucas 17. Por esto debemos recordar, estamos en un tiempo no de avivamiento, estamos en un tiempo de apostasía. El mundo entero no viene a Dios, no. Están huyendo de Dios. Y aunque muchos que dicen que son cristianos, también con el mundo están huyendo de Dios. Mientras que nosotros debemos estar aquí, diciendo, vaya pues, apóstatas. Pero si tú quieres la salvación, tienes que venir a este lado. Es triste, pero es la verdad, un tiempo de apostasía. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Cristo es la arca. Nosotros vamos a salir al rapto, que somos salvos de verdad, por gracia, no por obras. Los que están aquí, aunque que dicen que son cristianos, vendrá la destrucción en el mundo. Muchos van a morir. Muchos van a negar al Señor y tomar la marca de la bestia y aceptarán al anticristo en vez de Dios. ¡Qué vergüenza! Cuando no tenían que hacerlo, pudieran ser salvos ahora mismo por confiar en el Evangelio. ¿Qué tal? ¿Eres salvo tú? ¿Has aceptado ya el Evangelio? Apártate. Evita a los apóstatas. Venga a este lado. Pero la Biblia dice que recibiremos nosotros persecuciones. Es cierto. ¿Quién nos va a perseguir? El mundo perdido. Pero hasta los fariseos van a predicar en contra de nosotros. Porque ellos no están en el lado de Dios. Están en su propia iglesia con la puerta cerrada con candado. Y Cristo está tocando. Me gustaría que salgas. Y dice, vete tú al infierno. Esta es nuestra iglesia. Y nuestras doctrinas. Mientras que el demonio ahí está dirigiéndolos. Riéndose. Porque lograron los demonios engañar hasta casi todos los cristianos. ¿Eres tú de verdad un cristiano? De verdad. Dice aquí casando y dando en casamiento. Mucho homosexualismo hay en el mundo. Hasta en los Estados Unidos dieron derecho a los homosexuales casar. Y ¿sabes qué? Estamos mirando muchos que dicen que son cristianos hoy en día, que aceptan a los homosexuales y dicen, soy homosexual. Permiten a pastores homosexuales predicar. ¿Quiénes son? Aquellos perdidos. Aquí están los salvos de verdad. ¿En cuál lado estás? ¿Al lado de Dios? ¿Adorando a Él? ¿Recibiendo persecución de los demás? ¿O en el lado de los demonios y Satanás? En su propia religión, en que has echado fuera a Jesús y su evangelio que salva. Así es el mensaje primero en nuestra serie de los últimos días. Hablé de este tiempo de apostasía. La semana que viene voy a hablar del rapto y explicarle mucho de lo que va a pasar al rapto.
Después hablaremos de la tribulación, Armagedón, el milenio. Espero que esta enseñanza era provechosa a usted, que pudiste entender algo, ¿verdad? Pero más que todo, que buscas en su corazón, ¿en cuál lado ando yo? ¿En el lado de una religión, de una iglesia que predica sus propias doctrinas? ¿O estoy con Cristo, confiando en el Evangelio que salva y siguiendo a Él? Si no eres cristiano, te pido hoy en día leer 1 Corintios 15, 1 al 4. Venga al Señor Jesucristo. Mire, los religiosos mataban a Cristo. Los religiosos son aquellos que han rechazado a Cristo. La religión no salva. El Evangelio salva. Somos salvos por fe, no por obras. Venga a Cristo Jesús. Gracias por ver este video. Nos vemos el otro domingo en que vamos a hablar del rapto. Y espero que será en aquel entonces una bendición también. Dios te bendiga. Hasta la próxima. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11, 12.